A ver, la pregunta uno dice, una bomba hidráulica se clasifica como una turbomáquina hidráulica motriz. A ver, ¿qué dice muchachos? ¿Verdadero o falso? Y de una forma complementaria, el saber si es motriz o generadora será tan importante porque una turbomáquina hidráulica lo clasifica, ¿no? Hay una serie de clasificaciones. Ya lo clasifican, por ejemplo, en turbomáquina hidráulica motriz y generadora. En este caso, una bomba hidráulica, ¿cómo los clasifican? ¿Motriz o como generador? A ver, una bomba, ¿qué desarrolla? Presión y caudal. Desarrolla movimiento, ¿ya? Como acá me están diciendo, turbomáquina hidráulica motriz. ¿Ya? Entrega movimiento motriz, se refiere a eso, ¿no? Entrega movimiento, entrega energía mecánica. Entonces, esto es falso. Ya se dice que una bomba hidráulica es una turbomáquina generadora, no motriz. Es falso. Bomba hidráulica es generadora, lo clasifican así, no motriz. Y la razón es, motriz es porque me entrega movimiento, produce, desarrolla movimiento, desarrolla, ¿ya? Potencia mecánica. En este caso, una bomba hidráulica lo que hace es desarrolla presión y caudal. No desarrolla movimiento, no desarrolla potencia mecánica. Por esto es falso. La segunda pregunta, dice, el NS de una turbina hidráulica Francis aumenta con su número de álabes. A ver, ¿qué dice muchachos? ¿Verdadero o falso? Esto debe estar relacionado a lo siguiente, miren. Para mí tampoco no es tan claro esta pregunta, pero vamos a ver, miren. ¿Ya? Se acordarán muchachos que cuando nosotros vimos el criterio de semejanza, vimos este esquemita, miren. Ya vimos este esquemita, vamos a ver, ¿ya? En función del ns, en función del n es, ¿ya? La cifra de presión y la cifra de caudal, ¿ya? Ya habíamos visto que la cifra de presión tenía más o menos esta forma y la cifra de caudal tenía esta otra forma, cifra de presión, en función del ns. Ya habíamos dibujado acá, por ejemplo, ¿eh? Ya habíamos dibujado en primer lugar una turbina Pellet. Luego venían las bombas o turbinas hidráulicas, ya más delgaditas, ¿no? Por ejemplo, ya, más delgaditas, ya luego venían las más gruesas, las más anchas, por decir.
que desarrolla mayor caudal, y por este lado, ya, tenían los rotores ya axiales, y finalmente acá ya teníamos un rotor axial, ya, con mucho mayor caudal. Entonces, eh, acá están los axiales, acá, el campo de los axiales, y acá diríamos que está el campo de los radiales, ¿ya? Entonces, a medida, ya, veamos el caso de la turbina Francis, ¿no? Una turbina Francis me dicen que a medida que el NS de una turbina hidráulica Francis aumenta con su número de alas, ¿ya? Entonces, una turbina Francis se dice que es una turbina del tipo de flujo mixto, o sea, radial y axial, ¿ya? Entonces, a medida que yo me voy a hacer, a medida que su NS va aumentando, su NS va aumentando, entonces la turbina Francis ya es mucho más ancha, es más, tiene un NS mayor, pero ya se va acercando al campo de los rotores axiales, ¿ya? Y vemos que los rotores axiales pues tienen pocos álabes, ¿ya? Entonces, a medida que el NS de una turbina Francis va aumentando, su número de álabes va a empezar a disminuir, tendiendo a lo que pasaría con un rodete axial, ¿ya? Entonces, esa pregunta es ¿verdadero o falso? ¿Ya? Entonces, a medida que el su NS va aumentando de la turbina Francis, el caudal con el cual está trabajando la turbina Francis va a aumentar y va a tender ya a ser un rotor axial. Entonces, la cantidad de álabes de la turbina Francis va a disminuir. En este caso me dice que aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, eso también es falso, ¿ya? Entonces, esto también es falso, falso. La siguiente pregunta dice, en el diseño del rotor de una bomba radial, su diámetro de salida varía de forma inversa con el aumento de su ángulo de diseño. Pregunta 3. A ver, ¿qué dice la pregunta 3? Dice, en el diseño del rotor de una bomba radial, su diámetro de salida varía de forma inversa con el aumento de su ángulo de diseño. Vamos a ver, este es el ángulo beta 2 es el ángulo de diseño. Ese es el ángulo de diseño, es un ángulo importante, ¿ya? Entonces, el ángulo beta 2, ¿ya? Nos indica el ángulo de diseño, se toma como ángulo de diseño. Entonces, en esta pregunta dice, en el diseño del rotor de una bomba radial, su diámetro de salida varía de forma inversa con el aumento de su ángulo de diseño. A ver, ¿ya? Entonces, a ver. Ahora veamos el caso de un ángulo más agudo. Ya, este sería más agudo, ¿no? Es un beta 2 más agudo. ¿Ya? Entonces me dice, cuanto más agudo, el diámetro de ingreso, ¿no? El diseño del rotor de una bomba radial, su diámetro, no, de salida. Su diámetro de salida varía de forma inversa
con el aumento de su ángulo de diseño. Pensemos que en ambos casos el alfa 1 igual a 92. P2U sobre G. ¿Ya? 2 sobre G. ¿Ya? Entonces, yo necesito de que el HR infinito sea grande. Entonces, a ver, veamos. Este es C2U. Este es C2U. Esto es U2. ¿Ya? Entonces, C2U yo necesito de que tenga un valor, un valor grande, ¿no? Entonces, este es beta 2, beta 2. Entonces, si yo modifico el diámetro de salida, entonces yo voy a modificar el U2. Entonces, si yo quiero modificar el U2 para un mismo caudal, es decir, para un mismo caudal, pongamos que este sea el nuevo diámetro. Entonces, yo necesito de qué? Este beta 2, ¿ya? Tendría que ser mayor para yo poder lograr de que el HR infinito tome todavía valores grandes, ¿no? Valores grandes, ¿ya? Entonces, para diámetros de salida menores, ¿ya? Porque el flujo es de adentro para afuera, ¿ya? Para diámetros menores, el beta 2 tendría que aumentar para que mi C2U no disminuya tanto, no disminuya tanto, ¿ya? Yo necesito que mi C2U de alguna forma pueda compensar la disminución de U2. Y para eso mi beta 2 tendría que ser mayor que el beta 2 de un rodete con mayor diámetro, ¿ya? Entonces, ¿cómo entenderíamos esta pregunta? Dice, en el diseño del rotor de una bomba radial, su diámetro de salida varía de forma inversa, ¿ya? Con el aumento de su ángulo de diseño. ¿Ya? ¿Eso es verdadero o falso, muchachos? En todo caso, vamos a ponerlo beta 2, voy a decir B y beta 2A. Beta 2A, en este caso, es menor que beta 2B. ¿Ya? Si disminuye el diámetro, yo necesito incrementar el ángulo de salida, el ángulo beta 2. ¿Ya? Una disminución del diámetro de salida, significa que el ángulo de salida, el ángulo beta 2, tiene que crecer para yo poder mantener este producto, ¿no? Que mi HR infinito, mi HR, pueda tener valores convenientes. Ya dicen, el diseño rotor de una bomba real, su diámetro de salida varía de forma inversa con el aumento de su ángulo de diseño. Entonces, esto es verdadero. Una disminución del diámetro, su diámetro varía de forma, ¿ya? Aumento el ángulo, una disminución del diámetro de salida significa un aumento del ángulo de diseño, ¿ya? Entonces, es inverso. Disminución del diámetro, ¿ya? Me obliga a que el ángulo de diseño aumente respecto al diámetro inicial que tenía, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Entonces, la pregunta 4, veamos, pregunta 4. Pregunta 4. Pregunta 4. ¿Ya? Dice lo siguiente.
El resbalamiento tiene mayor efecto en el diseño de bombas radiales que en turbinas radiales. Ya en turbinas radiales, como en este caso en Francis, ya les había dicho se considera que el coeficiente de resbalamiento es 1.0, ¿ya? Porque el efecto en este tipo de rodetes no es tan significativo. Entonces, eso es verdadero. Eso es verdadero. Pregunta 4, verdadero. Pregunta 5. Pregunta 5. Dice, en el diseño de una bomba radial se le denomina ángulo de diseño al ángulo relativo a la salida del rotor. Eso también es verdadero, no hay mucho que explicar. Es beta 2, ángulo relativo. Este es el ángulo de diseño. Pregunta 6. ¿Ya? Dice lo siguiente. Pregunta 6. Dice, en un rotor de ventilador radial, ventilador radial, alfa 1 igual a 90 grados, ya dice, con entrada sin rotación, con entrada sin choque, con entrada radial. Todo eso significa alfa 1 igual a 90 grados. Y altura constante. Altura constante, ¿a qué se referirá? ¿Al H? ¿O a la altura de los álabos? ¿O al ancho de los álabos? Me parece más a que B1 igual a B2. Me parece. ¿Ya? Dice, y altura constante. Si la velocidad meridiana en su entrada es mayor que la de su salida, a esto debe referirse. Claro, a esto debe referirse. Normalmente, ¿ya? Cuando B1 es igual a B2, siempre yo voy a tener este caso. ¿Ya? Y el otro, el diámetro más grande, voy a tener un cm menor. cm, cm menor. ¿Ya? Esto es C1m de W1, U1, esto es U2, C2, esto es B2, y esto de acá es C2m, ¿ya? Entonces, a eso debe referirse. Cuando beta 1, B1 igual a B2, anchos, se refiere a lo siguiente, ¿no? Si yo tuviera, ¿ya? Entonces, eso significa decir que, ¿ya? Este es B1 igual a B2. Anchos iguales. Viene por acá. Anchos iguales. Un rotor radial con anchos, por eso dice altura constante. ¿A qué se refiere altura constante? Se refiere pues a B1, a B2, para que se cumpla esto, que C1M es diferente, porque eso dice, un rotor de ventilador radial con entrada sin rotación y altura constante. Altura constante. Si la velocidad meridiana en su entrada es mayor que la de su salida, como acá. C1M mayor que C2M. Entonces su grado de reacción disminuye. Entonces su grado de reacción disminuye. ¿Respecto a qué? Disminuye respecto a qué.
Ya, por eso esta pregunta, no sé, no es tan claro. ¿O ustedes cómo lo han interpretado, muchachos? A ver, díganme. Entonces su grado de reacción disminuye. Entonces diría, bueno, si a un rotor radial que inicialmente, es decir, tenía anchos diferentes, los hago con anchos iguales, entonces su grado de reacción aumentará o disminuirá. Pero debe referirse a algo, a una referencia, y acá no hay ninguna referencia, no hay ninguna modificación. O sea, en esta pregunta no se ha hecho ninguna modificación, solamente se habla de un rotor que tiene altura constante. ¿Qué es altura constante? ¿Qué es altura constante? ¿Ya? Entonces, yo creo que en este caso, muchachos, como no está claro, ya yo los voy a considerar. Entonces, esto lo vamos a poner así en lugar. No se sabe, no se sabe qué pregunta. Pregunta 7, vamos. Pregunta 7. Pregunta 7 dice. Ujú. El vórtice de Coriolis genera el efecto de resbalamiento en rotores de bomba radiales. Bueno, eso es verdadero, ¿o no? El vórtice de Coriolis o el vórtice relativo produce el efecto de resbalamiento en rotores de bombas radiales. Verdadero. Pregunta 8. Dice, la cifra de presión es al caudal como la cifra de caudal es la altura, es a la altura energética. Eso también, mire, tendrían que acordarse, ¿no? La cifra de presión es igual a 2GH entre U2 al cuadrado. La cifra de caudal es igual a Q entre U pi de 2 al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Entonces, la cifra de presión está en función de H y la cifra de caudal está en función de Q. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? La cifra de presión es al caudal como la cifra de caudal a la altura energética. Eso es falso, pues, porque la cifra de presión es a la altura, está en función de la altura, depende de la altura. Entonces, eso es falso. Eso es falso. ¿Ya? Pregunten, muchachos, si hay dudas, pregunten, por favor, ¿ya? Pregunta 9. Dice, a medida que aumenta el número de álabes en rotores de bombas radiales, disminuye el efecto de resbalamiento. Eso es evidente. El efecto de resbalamiento es cero cuando z tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, en ese espacio pequeño ya no se produce ese vórtice relativo. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? Pregunta 9 es verdadero. Pregunta 10. Pregunta 10. El afilado de los álabes a la entrada y salida del rotor de un ventilador disminuye el efecto de espesor. Claro, el afilado significa que en el ingreso o en la salida, el espesor prácticamente se hace cero. Entonces, con eso anulo el efecto del, del espesor del ala. Entonces, esto es verdadero. ¿Ya? Yo podría anular el efecto del espesor, pero de repente eso de afilar va a significar de que yo gane por una parte y por otra parte pierde, ¿no? Por ejemplo, puedo perder de que ya al hacer el afilado,
voy a tener el problema de que ya no tenga entrada sin rotación, si es que se trata de una bomba, ¿no? Entonces es cuestión de evaluar, no afilar por afilar. Eso tiene su razón, ¿ya? Pero en este caso solamente me están diciendo, disminuye el efecto de espesor, lógicamente, porque ya el espesor va a tender a cero, entonces el efecto del espesor ya no es, este, ya no es tan importante. O sea, el efecto ya no es grande. Por eso dice, disminuye el efecto del espesor del ala. A ver, bien, muchachos, dice, a ver. Dice, en la siguiente figura se muestra el esquema de una turbomáquina hidráulica. Ya, está el esquema y este rodete. ¿Ya? Entonces dice la pregunta, dice, indique y justifique de qué tipo de turbina hidráulica se trata. ¿De qué turbomáquina hidráulica se trata? A ver, ¿qué tipo de turbomáquina será, muchachos? Esto es Francis, ¿no? ¿Está? Esto es Francis, una turbina Francis. Ya por los elementos que tiene, por el sentido de flujo que tiene, ¿ya? El agua ingresa, ¿ya? Se supone que en la parte superior está la evoluta, ¿no? En la parte superior está la evoluta de esta turbina. Claro, no muestra, ¿no? Una parte nada más. El agua viene por la evoluta y luego ingresa, primero pasa por los álabes directrices. Pasa por los álabes directrices, luego pasa propiamente por el álabe de rodete y a la descarga, donde está el tubo de aspiración. ¿Ya? Entonces, luego dice, identifique sus componentes. Tendrían que haber hecho esto, ¿no? Vamos a ver, componentes. ¿Ya? Todo esto sería, es decir, el rodete, por donde ingresa, álabes directrices, directrices, ¿ya? Estos serían los álabes, en esta posición, álabes, álabes. Esto de acá, este elemento es el tubo de aspiración, tubo de aspiración. Es un elemento importante el tubo de aspiración. Básicamente esos son los elementos principales de una turbina hidráulica tipo Francis, ¿no? El rodete, y de repente podrían haber indicado toda esta parte, este, que no es necesario porque no está tan claro. ¿Ya? Bueno, de repente esto forma parte de la carcasa, ¿no? Vamos a decir esto ya carcasa. Si es que no lo han puesto, no hay ningún problema, ¿ya? Porque no es tan claro, ¿ya? Pero esa es la carcasa donde llega el agua de la cámara de carga y luego ingresa a la turbina, a la turbina. ¿Ya? Alguien podría haber indicado eje de la turbina, indicado esto como eje de la turbina, eje de la turbina. ¿Ya? Después, más cosas, ya no tiene. Más elementos, ya no tiene acá. ¿Ya? Entonces, identifique sus componentes. Ya está, ya los identificó.
Dice, ubica el punto 2 y el punto 1, sus diámetros y anchos correspondientes. Hacerlo con otro color. Ya vamos a hacerlo con- ¿Ya? Entonces diría, a ver, este sería, no sé, este sería el B2. Siempre para nosotros habíamos acordado de que el punto 2 es el punto de mayor energía. En este caso, como es una turbina hidráulica, el punto 2, ¿ya? Está relacionado con el ingreso. En el ingreso, el agua tiene mayor energía, ¿ya? Por eso el ancho del ala al ingreso es el B2. Y a la salida, este sería el otro ancho, ¿no? Este sería el otro ancho, B1. B1 es el ancho del álave a la salida, ¿no? Luego por acá, esto sería el diámetro 1 y el otro de acá, el diámetro 2. ¿Qué más me piden? Diámetro 1, diámetro 2, B1, B2, sus diámetros, ya está, perfecto. Dice, sobre el esquema de una parte del rotor, trace aproximadamente sus triángulos de velocidad de entrada y salida. Bueno, dice, sobre el esquema de una parte del rotor, ¿ya? El rotor, trace aproximadamente sus triángulos de velocidades de entrada y salida, sabiendo que la curvatura de sus álabes ha sido diseñada para salida radial de flujo, ¿ya? Para salida radial de flujo con ángulo de álabes agudos, ¿ya? Entonces, eso significa, saber que tendría que ser así, ¿no? Ángulos agudos. Ahí, ahí, ¿ya? Este beta 2 menor que 90 grados y este beta 1 menor que 90 grados. A eso se refiere ángulos agudos, con ángulo de álabes agudos, beta 2 y beta 1 agudos. Y sobre él trazar los triángulos de velocidades. ¿Ya? Trazo con otro color, rojo por decirlo. ¿Ya? Entonces digo que agudos, ¿ya? Gente, el sentido de rotación va a ser este, N, ¿ya? Esto sería así, y esto sería así. Y esto sería C2 y doble 2 y U2. Y este es el ángulo beta 2, menor que 90 grados. ¿Ya? En la parte de abajo, tangente al ala B, en ese punto, ¿ya? ¿Mm? Esto se puso. Tangente al ala B, a la circunferencia, ¿ya? Y esto sería, no sé, 90 grados.
Esto es W1, U1 menor que U2, porque es diámetro menor, y este sería el C1. ¿Ya? Entonces, esos son los triángulos de velocidades para un rodete de turbina Francis con ángulos agudos, beta 2 y beta 1. Y salida, le dicen salida sin rotación para el caso de turbinas hidráulicas. No se dice salida radial, generalmente se dice salida sin rotación, porque el fluido sale sin generar así remolinos, sale libremente para poder disminuir las pérdidas en la salida. ¿Ya? Entonces, el triángulo de salidas, el triángulo de velocidades a la salida sería esta, y el triángulo de velocidades al ingreso sería ese. Se requiere diseñar un ventilador axial tal que desarrolle un caudal de 1 metro cúbico por segundo para una altura útil de 12 milímetros de columna de agua. Ya les he dicho que el caudal con la altura tienen que ir juntos, ¿ya? Porque puede desarrollar otro caudal, pero para otra altura. Pero yo lo estoy diseñando porque esos son mis requerimientos. Yo voy a diseñar un ventilador axial que me desarrolle un caudal de 1 metro cúbico por segundo para una altura de 12 milímetros de columna de agua. ¿Ya? Y dice, y que será instalado en un lugar donde el peso específico del aire tiene un valor de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Es importante indicar eso, ya porque dependiendo del lugar donde va a ser instalado este ventilador, pues la potencia que se requeriría podría superar ya la capacidad del motor eléctrico a la cual estaría acoplado. Entonces es importante saber en qué lugar va a trabajar este ventilador, ¿no? Dice, luego dice, por recomendaciones de fabricantes, este tipo, o sea, cuando alguien me dice, a ver, por favor, necesito que me fabriques un ventilador para que desarrolle este caudal con esta altura. Ya, entonces, ya tengo los requerimientos y lo que a continuación debo de hacer es buscar información. Tengo que buscar información. ¿Y qué mejor de fabricantes, ¿no? Fabricantes de este tipo de turbomáquinas. Entonces, por eso dice, por recomendación de fabricantes, este tipo de ventiladores tienen una cifra de presión igual a 0,2 y la relación de diámetros 0,4. Eso es lo que me dicen los fabricantes. La mayoría de fabricantes fabrican este tipo de ventiladores con esos parámetros, ya con esas características. Cifra de presión y relación de diámetro. Luego dice, asumiendo que la eficiencia hidráulica es 0,8, eficiencia volumétrica 0,98 y la eficiencia mecánica también lo mismo, 0,98, y que este ventilador será acoplado a un motor eléctrico que gira a 1800 RPM, se pide determinar los diámetros de rodete y los ángulos de los álabes referidos al diámetro exterior. 3 puntos. Luego dice dibujar la forma de los álabes y sobre él trace los triángulos de velocidades. 2 puntos. Bueno, un punto y el otro es determinar la potencia del motor eléctrico en HP. Ya, acá está el solucionario. Dice datos, los datos de este ventilador, la altura, caudal, velocidad a la que va a girar, que va a ser acoplado directamente a un motor eléctrico que gira a 1800 RPM. Los fabricantes me dan esta información, cifra de presión 0,2, relación de diámetro 0,4. Asumo,
Y tengo que asumir también de una forma racional, ¿no? No le voy a poner pues eficiencia volumétrica, por decir 0,5, ya sería un extremo. Realmente tienen estos valores, asumo, asumo, ¿ya? Y luego empiezo a hacer mis cálculos. Me acuerdo de la cifra de presión, tiene esta forma. La cifra de presión, la cifra de presión, la velocidad tangencial siempre referido al diámetro mayor, al diámetro exterior. 0,2, ¿ya? De donde despejo la velocidad tangencial y me sale este valor. Calculo la velocidad tangencial referido al diámetro exterior es pi de exterior n sobre 60. Conozco n, ya he calculado, y puedo calcular el diámetro exterior. El diámetro exterior me sale 0,332 metros. Entonces, es algo racional, ¿no? 30 centímetros es el largo de una hoja A4. Entonces, es racional, no es un ventilador muy grande. Si les hubiese salido más de 1 metro, pues por ahí debe haber un error. No puede ser tan grande para ese caudal. ¿Ya? Luego, de la relación de diámetros, ya puedo yo obtener el diámetro interior. Diámetro interior. Ya me están pidiendo los ángulos referidos al diámetro exterior. Entonces, todo tengo que trabajar para el diámetro exterior. Los triángulos de velocidades, ¿ya? Tanto para el ingreso como para la salida, tienen el mismo diámetro. Por eso es que la velocidad tangencial para los puntos 1 y 2 tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Este es 1 igual a U2. Tienen el mismo valor. ¿Ya? Voy a diseñar yo. Yo diseño con la condición de máxima transferencia. Este es alfa 1, 90 grados. ¿Ya? Y el alfa 2 sí, pues tiene otro valor. Beta 1, beta 2. ¿Ya? Luego me dan información del caudal. Me dan caudal. Y la expresión del caudal para el caso de un rotor axial tiene esta forma. En función de la relación de diámetros, porque yo conozco esa información. Conozco diámetro exterior, conozco relación de diámetros, conozco. NB he asumido. ¿Y de dónde? CM ya puedo calcular. Ya puedo calcular. ¿Ya? Miren. Todo esto, ¿qué cosa es? QR. ¿Ya? No todo el fluido que pasa por el rodete sale del ventilador, porque hay un flujo recirculante. Por eso es que yo tengo que afectarlo por la eficiencia volumétrica. El Q es menor que QR. Por eso es que eficiencia volumétrica lo multiplica a toda esta expresión. Reemplazando valores me sale Cm igual. Tangente de beta 1 es igual Cm entre U exterior. Cm entre U exterior. ¿Ya? De donde beta 1, bueno, acá no ha salido, vamos a tener que escribirlo. ¿Ya? Entonces, beta 1 a 24,1 grados. Es el beta 1. ¿Ya? Luego, tangente de beta 2. Tangente de beta 2. A ver.
Tangente de beta 2, hay una expresión, ¿no?, en la que aparece beta 2. ¿Ya? ¿Qué? Esto directamente del triángulo de velocidades, o también, por decir, se acordarán que C2U es igual a U2 menos C2M tangente de beta 2. De ahí despejan beta 2 y les va a salir esta expresión. Esa expresión. ¿Ya? Conozco esto. Conozco esto. C2U no conozco todavía. C2U no conozco. El C2U está relacionado con HR infinito. HR infinito es U exterior, porque todo está referido a U exterior. U C2U sobre G. ¿Ya? Pero HR, miren, el H es igual a mu NH por HR infinito. ¿Ya? Pero para el caso de un rotor axial, ¿cuánto vale un mu? Mu es igual a 1.0. ¿Ya? De donde HR infinito será pues H entre NH. Tengo esa expresión. Conozco, 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 ya puedo calcular C2U. Y C2U lo calculo. Reemplazo esta expresión tangente de beta 2, Cm. Cm ya ha sido calculado. U2, U exterior, también, 31.32 menos C2U 3.90. De donde beta 2, 27.1 grados. ¿Ya? Entonces la pregunta B ya está. Y luego me dicen, trace la forma del álabes y sobre los triángulos de velocidad. Ya, acá está. ¿Ya? El sentido de flujo será de izquierda a derecha. Beta 1 menor que beta 2. ¿Ya? Lo tengo que trazar proporcionalmente, pues por lo menos aproximado, ¿no? Acá beta 1 menor que beta 2. Los triángulos acá, con su alfa 1, igual a 90 grados. Acá beta 2 mayor que beta 1. ¿Ya? Entonces acá están la forma de los álabes y los triángulos de velocidad. Bien, continuamos con el problema 4. Bueno, el problema 4 dice lo siguiente. Una turbina hidráulica ha sido diseñada para las siguientes condiciones. Salto neto, 40 metros. Caudal, 100 metros cúbicos por segundo. Es un caudal bien grande. Velocidad de rotación, 200 RPM. Y con un rendimiento total de 0.92. Dice, esta turbina será instalada en un lugar donde solo, bueno, lamentablemente parece que mandaron fabricar esta turbina, ¿ya?, para un determinado lugar que probablemente, o ya no quieren instalar en ese lugar y buscaron otro, ¿no? Buscaron otro y encontraron otro lugar en la que solamente pudieron conseguir un salto neto de 25 metros. Ya lo diseñaron para 40 metros, pero por diversas razones no se pudo instalar esta turbina y lo quieren instalar en otro lugar en la que solo cuentan con un salto neto de 25 metros. Ya dice, por lo que será necesario modificar las condiciones de operación de esta turbina para este nuevo salto. ¿Eso qué significa? No van a cambiar nada de la turbina, no van a hacer ninguna modificación a la turbina.
Lo único que van a tener que cambiar es probablemente ya no gire a 200 RPM. Probablemente ya no requiera solamente 100 metros cúbicos por segundo. Si yo quiero desarrollar la misma potencia, entonces tendría que hacerlo trabajar para un mayor caudal, ¿no? Entonces, a eso se refiere este problema, muchachos. Como decía, esto puede pasar. ¿Ya? Por alguna circunstancia, ¿ya? Las condiciones de operación de una turbina que ha sido diseñada previamente para ciertas condiciones ya no se puede hacer. Entonces hay que adecuarla para que siga manteniendo su rendimiento y pueda desarrollar, ¿ya? Una potencia muy similar a la que inicialmente desarrollaba. Eso es lo que me están preguntando. ¿Ya? E encontrar las nuevas condiciones de operación. Dice, considerando que la eficiencia debe mantenerse constante, porque esa es la idea. Yo necesito que una máquina que diseñe opere en las mejores condiciones. Entonces, condiciones que debe mantener su rendimiento. ¿Ya? Y dice, y que esta turbina será acoplada directamente a un generador eléctrico síncrono. ¿Y a qué se refiere con un generador eléctrico síncrono? Que tiene velocidades síncronas. ¿Ya? Son obtenidas de esa relación, ¿no? N60F entre número de pares de polos. Esas son velocidades síncronas. Ya se pide, dice, determinar el caudal y la velocidad de rotación con la que debe operar la turbina con la nueva altura. Además, determine su potencia. Entonces veamos el solucionario. ¿Ya? Entonces, este problema tiene que ver con el criterio de semejanza. ¿Ya? Entonces, muchas veces el problema es que cuando escuchan turbina, ya el profesor ha dicho que solamente, bueno, no solamente, ¿no? El profesor ha dicho que en caso de turbinas se utiliza el NS. Y por ahí se meten a aplicar NS, 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 NS. Y no es así, pues. ¿Ya? El NS es importante en turbinas hidráulicas porque hay tablas que me permiten clasificar a los diferentes tipos de turbinas en función de su NS. ¿Ya? Es una característica importante que relaciona turbinas hidráulicas. Pero hay otras cifras características que también debe aplicarse, porque es una turbomáquina. Debe aplicarse. Cifra de presión, cifra de caudal, tiene que aplicarse. El criterio de semejanza tiene que cumplirse para estos parámetros de semejanza. ¿Ya? Entonces, más aún, me están dando información de altura, me están dando información del caudal. Entonces, la cifra de presión y la cifra de caudal están en función de estos parámetros. Por eso es que yo tenía que haber aplicado esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, el criterio de semejanza me indica que la cifra de presión del modelo debe ser igual a la cifra de presión del prototipo. Y estas son las cifras de presión. 2GH entre U al cuadrado. Modelo, prototipo al otro lado. De donde relaciono alturas y la relación de alturas del modelo y el prototipo va a estar en función de la relación de velocidades angulares al cuadrado. Esta es mi primera expresión, a la que he llegado igualando cifra de presión. ¿Ya? A partir de la cifra de presión, yo encuentro esta relación entre alturas en función de velocidad de rotación.
Luego, relación o cifra de caudales. Y esta es su expresión, caudal del modelo, entre U del modelo, pi de M del modelo al cuadrado sobre 4. Igual al caso del prototipo. ¿Ya? ¿De dónde? Encuentro una relación de caudales. Caudal del modelo respecto al caudal del prototipo es directamente proporcional a la relación de velocidades angulares, ya no al cuadrado, solamente exponente 1. Segunda expresión, de 1 y de 2. De 1 y de 2, ya QM entre QP es igual, ya, de 1 y 2, acá, llevo al cuadrado, en m al cuadrado, pero relación de velocidades angulares al cuadrado de la expresión 1 es igual a la relación de alturas, ya, relación de alturas. A eso llevo. Bueno, en todo caso, vamos a ver. Bueno, QP de espejo de acá, QP, caudal del prototipo es igual al caudal del modelo o la raíz cuadrada de h del prototipo entre h del modelo. Reemplazando valores. Reemplazo valores. Q del modelo. Miren, caudal del modelo, 100. La nueva altura a la que va a trabajar, 25. Entre la altura a la que inicialmente iba a trabajar esa turbina hidráulica, 40. ¿Y de dónde me sale? Que el caudal del prototipo es de 79.056 metros cúbicos por segundo. Eso me están pidiendo. El nuevo caudal a la que deberá trabajar esta turbina para que mantenga su rendimiento, esa será 79.056 metros cúbicos por segundo. La nueva velocidad a la que va a girar, a ver, de 2, de la expresión 2. De la expresión 2, porque ya conozco, he calculado caudal del prototipo, caudal del modelo conozco, n del modelo conozco, ya puedo conocer la nueva velocidad a la que deberá girar esta turbina cuando sea instalado en ese lugar en la que tiene un salto neto de 25 metros. Espejo nomás, NP. ¿Ya? Espejo, NP. Y me sale NP, la nueva velocidad, ya la nueva velocidad, reemplazando la nueva velocidad, 158.1 RPM. Esa es la nueva velocidad. Entonces ya tenemos nuevo caudal, tenemos nueva velocidad a la que deberá girar esta turbina para que mantenga su rendimiento constante, tenga el mismo rendimiento. ¿Ya? Y luego me están preguntando, ¿y cuánto de potencia va a desarrollar esta turbina? Porque esta turbina va a estar ya operando en otras condiciones de operación, o un nuevo salto con un nuevo caudal. Entonces va a desarrollar una potencia, gamma QH por el rendimiento de la turbina, entre 76, porque me están pidiendo en HP, manteniendo su rendimiento. Entonces, esta es la potencia que desarrolla esta turbina en HP. 23.924 HP. ¿Ya? Y es grande, ¿no? Estamos hablando de 17.8.
y 7.8 megawatts. Ya es una potencia de una sola turbina, ya grande, ¿no? ¿Por qué va a trabajar? Pues con un caudal grande, 79 metros cúbicos por segundo. Es un caudal grande. Siempre relacionen los muchachos, todos habrán pasado por el puente del ejército cuando, en época de avenida, ¿no? El río Rímac está totalmente sucio, parece chocolate. Entonces el caudal que llega al río Rímac en esas condiciones está más o menos por orden de 100 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces 79 metros cúbicos por segundo ya es un caudal grande, pues, es un caudal grande. ¿Ya? Entonces, como 158.1 es las RPM a las que deberá girar esta turbina para poder desarrollar esa potencia y mantener su rendimiento en 0.92, no es una velocidad síncrona. 158.1 no es una velocidad síncrona. Entonces me tengo que adecuar a la velocidad síncrona. ¿Ya? Porque si gira a esta velocidad, lo acoplo a un generador eléctrico que va a girar con esta velocidad y me estará generando, pues, corriente eléctrica no a una frecuencia de 60 Hz, sino a una frecuencia diferente. Pero yo requiero que la frecuencia de mi corriente, pues, sea 60 Hz para poder cumplir con la norma, con la normatividad. Me exigen producir corriente eléctrica con 60 Hz. Entonces me tengo que adecuar a una velocidad síncrona. ¿Ya? Entonces por eso dice la velocidad síncrona. ¿Ya? Esta es la fórmula de la velocidad síncrona. ¿Ya? La velocidad a la que deberá girar un generador eléctrico. ¿Ya? En este caso, F tiene que ser 60, 60 Hz. F 60 Hz. Es 120 F entre número de polos. Si fuera número de pares de polos será 60 por F. 60 por F. Entonces, como N, ¿ya? Como N, vamos a ver cuánto no me sale, a ver, número de polos, ya reemplazo con esta velocidad inicial que tiene 158.1 y me sale el número de polos 45.5 polos. Entonces el más cercano será pues 46 polos para que tenga número. El número de polos tiene que ser número par. Por eso me acerco a 46. El más próximo es 46 polos. O 23 pares de polos. ¿Ya? Con esta nueva cantidad de polos hago una nueva evaluación. Para 46 polos, la nueva velocidad síncrona será 156.5 RPM. Esta es la velocidad a la que la turbina tiene que girar para poder generar corriente eléctrica a 60 Hz. Esta es una velocidad síncrona. 156.5. Es una velocidad síncrona para un generador eléctrico que tiene 46 polos. Dice, para esta nueva velocidad se debe ajustar. Ya, yo tengo que ajustarlo. Yo tengo que, porque 25 metros es lo que yo puedo, 25 metros de altura es lo que yo puedo conseguir. ¿Ya? Pero para la nueva velocidad a la que va a girar la turbina, yo tendría que hacer algunos ajustes. Y esos ajustes se refieren pues a la altura real o a la altura final a la que tendría que trabajar esta turbina hidráulica. ¿Ya? Por eso dice, para esta nueva velocidad se debe ajustar H el prototipo.
¿Ya? Altura del modelo, eso se mantiene constante, 40. 40, esto es 40. En el modelo inicialmente también se mantiene. Y en el prototipo ya es pues 156.5. Para esa nueva velocidad, esto era 200, ¿no? 156 de 200. Y esta será la nueva altura a la que yo tenga que instalar esta turbina hidráulica para que desarrolle esa potencia y pueda tener ese rendimiento. Y como ven ustedes, esto es menor que los 25 metros que puedo conseguir en ese determinado lugar. 25 metros. ¿Ya? Entonces, esta turbina debe trabajar a esta altura para poder trabajar en las mejores condiciones y poder obtener ese rendimiento de 0.9. Ahora el caudal. ¿Ya? El caudal del modelo, igual para el prototipo, como ha cambiado la nueva altura, esto es 24.49, ¿ya? Entonces, el nuevo caudal con la que debería trabajar esta turbina hidráulica es 78.2. 79.050. Claramente menos. ¿Ya? Y finalmente, ¿ya? La potencia que va a desarrollar esta turbina, ya trabajando con la nueva altura, con las nuevas RPM, con el nuevo caudal, y manteniendo el rendimiento constante de 0.92, es de 23.183 HP.